Le damos la bienvenida a toda la gente que nos está viendo a través del canal 4 aquí de Aristóbulo del Valle y por supuesto a la gente que nos está viendo a través de nuestro canal de YouTube, nuestra cuenta oficial de YouTube del Ministerio Impacto Cristiano. Gracias por estar del otro lado y si este mensaje bendice tu vida, como siempre decimos, no te olvides de compartirlo con todos tus amigos. Seguramente están viendo esto nuevamente acá adelante y no es porque yo esté sintiendo malos olores ni nada por el estilo, ¿sí? ¿Quiénes se acuerdan del mensaje del culto pasado? ¿Se acuerdan? Levanten la mano los que vinieron y estuvieron presentes. Estuvimos hablando justamente de esto, de la fragancia, de los aromas. ¿Alguien se acuerda cómo se llamaba el mensaje? ¿Cómo se llamaba la prédica? No se me distraigan, miren para acá. ¿Cómo se llamaba la prédica? Desperdicio o amor. Espectacular. Así que les quedó grabadísimo eso. Desperdicio o amor. Hoy voy a compartir la segunda parte, y una segunda parte que tiene que ver con otro aspecto de esto, ¿sí? Y se llama desprecio o amor, ¿sí? El anterior era desperdicio o amor, el culto pasado, quienes no estuvieron pueden buscarlo en YouTube. Este se llama desprecio o amor. Vamos a ponernos un poquito en contexto. Estuvimos viendo una situación en realidad de 4 personajes. Un muchacho llamado Lázaro, otra muchacha llamada Marta, María, y el último, la frutilleta del postre, Judas. ¿Se acuerdan de la historia? No quiero redundar mucho porque no quiero que se nos vaya el tiempo, pero a grandes rasgos vimos 3 niveles de cristianos. El nivel de cristiano base, podríamos decir, en donde está Marta, que solamente está sirviendo, Lázaro, que no solamente sirve, sino que pasaba tiempo de intimidad con Dios porque estaba sentado a la mesa, pero después María, que derramaba su perfume delante de Jesús, y dice que María rompió un frasco de perfume muy caro y lo quebró delante de sus pies, de los pies de Jesús, lo desparramó y esa situación en la que Judas, el cuarto protagonista de esta historia, dice: muchacho, ¿qué estamos haciendo? Es un desperdicio de plata, le podríamos dar a los pobres. Pero dentro de su corazón lejos estaba eso. En su corazón había robo, básicamente. Entonces es donde Jesús les confronta y les dice: lo más importante es lo que hizo María. No solamente sirve, no solamente es íntima mía, sino que quiebra y desparrama lo más preciado que tiene delante de mí. Hoy vamos a ir a una historia que es similar. Esta historia que les relaté rápidamente, compartimos el culto pasado, está en el libro de Mateo, Marcos y Juan, ¿sí? La historia que voy a compartir hoy está en Lucas y es muy similar, pero es diferente. Algunos teólogos, algunos eruditos hablan de que es la misma mujer en las 4 historias. Otros dicen que son 2 historias diferentes. Independientemente de eso, vamos a conocer otro aspecto importante. Vamos a Lucas capítulo 7, versículo del 36 al 50. Lucas capítulo 7, versículo del 36 al 50. Vamos a encontrarnos con otra mujer como protagonista, otro perfume como protagonista, que en esa época no tenían de estos, como los que tenemos ahora. Tenían perfumes en frascos también, pero eran aceitosos, eran perfumes muy caros, que no cualquier persona los podía tener. Y la primer María que compartimos en el culto pasado lo desparramó todo. Esta mujer hizo exactamente lo mismo. Y vamos a leer esta situación que creo es impactante. En la historia anterior del culto pasado, el énfasis estaba en que muchas veces nosotros vamos a soltar cosas o quebrar cosas o entregarle cosas a Dios que para otros es un desperdicio. Otros te podrían decir: estás loco, ¿por qué estás haciendo eso? ¿Por qué estás perdiendo tu tiempo con Dios? ¿Por qué estás perdiendo cosas con Dios? Pero para Jesús eso es inversión, cuando tu corazón es derramado delante de su presencia. Pero el énfasis en esta historia es completamente diferente, radicalmente diferente, aunque en esencia es la misma historia. Versículo 36, y vamos a avanzar en esta historia. En la versión NTV lo voy a estar leyendo y dice: uno de los fariseos invitó a Jesús a cenar, así que Jesús fue a su casa y se sentó a comer. Un fariseo lo invitó a Jesús a comer, entendiendo de que en la cultura judía no es como nuestra época o nuestro tiempo occidental acá, en donde se hace medio tarde, decimos: ¿qué hacemos? Unas pizzas, organizamos algo en casa, nos juntamos, lo hacemos. En esa época vos no invitabas a cualquiera a tu casa.
No cualquiera iba a comer con vos. Eso era un acto muy importante, destinado solamente para la gente que uno apreciaba, amaba. Eran selectos los que iban a comer a casa. Entonces este fariseo lo invitó a Jesús a cenar a su casa, así que Jesús fue. Versículo 37 dice: cuando cierta mujer de mala vida que vivía en la ciudad se enteró de que Jesús estaba comiendo allí, llevó un hermoso frasco de alabastro lleno de un costoso perfume. Versículo 38, llorando, se arrodilló detrás de él a sus pies. Sus lágrimas cayeron sobre los pies de Jesús y ella los secó con sus cabellos. No cesaba de besarle los pies y les ponía perfume. Yo quiero hacer un parate acá y que la cámara se prepare para hacer un movimiento. Jonah, vení un poquito. Siempre te agarro a vos, pero bueno. Yo quiero explicarles algo para que entendamos por qué dice lo que dice acá. Dice el versículo 37, dice: cuando cierta mujer de mala vida se enteró que Jesús estaba ahí, llevó un hermoso frasco. Y versículo 38, llorando, se arrodilló detrás de él a sus pies. Y yo hoy me preguntaba en la tarde por qué, no sé si se prestaron atención a esto, pero dice: se arrodilló detrás de él a sus pies. Y pienso, ¿cómo estaba Jesús parado así, hacia atrás? ¿Cómo podría hacer esto? Y yo te voy a pedir, Jonah, que vos te arrodilles mirando para allá, por favor. Eso, con los pies hacia atrás. En esa época, como yo les contaba, no tenían mesas como las que tenemos nosotros. Era totalmente diferente el sistema judío, su cultura era diferente. Entonces, ellos a la mesa se sentaban así. Pues, baja la cola, apoyate sobre tus piernas, así. Como que se sentaban así. ¿Por qué se sentaban de esta manera? Porque primero, como ellos tenían abajo una mesita muy bajita o alfombra, si los pies los tenían hacia adelante, era poco higiénico, ¿sí? Quedaba mal, entonces los pies iban hacia atrás. Y algunos de ellos hacían lo mismo, pero apoyaban su brazo izquierdo. Y se apoyaban sobre su lado izquierdo, porque la mano izquierda no se usaba para comer, solamente la mano derecha. La mano izquierda era para limpiar necesidades y la derecha para comer. Esa era la cultura, totalmente diferente a nosotros. Nosotros comemos con los pies, hacemos cualquier cosa, pero ellos tenían estas reglas. Quédate así. Es por eso que esta mujer de mala vida, como dice la palabra, que en otras palabras se traduce en una mujer que se dedicaba a la prostitución, se acercó a Jesús por detrás y estando detrás de Jesús, empezó a soltar el perfume sobre los pies de Jesús atrás. Y no solamente era tirar perfume, dice que lloraba a tal punto que agarraba sus cabellos y secaba y desparramaba con sus cabellos el perfume y sus lágrimas sobre los pies de Jesús. Te puedes levantar. Gracias, Jonah, por ser... No te calambraste, ¿no? No, buenísimo. Es por eso que la Biblia en ese momento explica y hace esta aclaración que fue por detrás. Y algo que yo explicaba en el culto pasado y que acá se replica es que las mujeres no andaban con el pelo suelto como en nuestra época, como en nuestra cultura. Quien andaba con el pelo suelto era un sinónimo o hacía referencia a una mujer que vivía en la calle o que se dedicaba a esto. María, la historia anterior, ella no se dedicaba a eso, pero de todos modos quitó su reputación a un lado y hizo eso. Pero esta mujer sí, ella se dedicaba a esto. Y algo que me impacta de esta historia es que el símbolo de su pecado, el símbolo que representaba en ella el pecado para los judíos, que era el pelo suelto, ella lo utilizó para secarle los pies a Jesús. Y el Señor me hablaba fuertemente a mi corazón y me decía lo siguiente: Matías, muchas veces nosotros esperamos estar limpios para acercarnos a Dios. Muchas veces escuché la frase: no, pastor, cuando yo esté bien voy a ir a la iglesia. ¿Lo han escuchado eso? De hecho, yo lo he dicho. Yo lo he dicho en muchas oportunidades, o lo he pensado. Yo no puedo ir así a la iglesia, imagínate, Dios, mi historial de pecados. Y si se tratara por cantidad de pecados, yo sería el menos indicado para estar acá adelante, hablándoles a ustedes. Pero algo que me impacta es que ella utilizó el símbolo de su pecado, que era el cabello suelto, para limpiar y secarle los pies al Señor. Ella no entró con el pelo recogido tratando de adaptarse y mostrar algo que no era. Ella entró tal cual era. Y muchas veces nosotros esperamos estar bien para acercarnos a Dios, cuando lo que Jesús quiere es que nos acerquemos en nuestra condición, que nos acerquemos a Él así como estamos. Porque si esperamos estar bien,
Vamos a tener que esperar hasta que lleguemos al cementerio porque no lo vamos a estar. Todos somos pecadores. Y gracias a Él es que hoy tenemos salvación. Pero Él está esperando que nosotros nos acerquemos a Él tal y como estamos, como somos. Continuando con la historia, versículo 39, después de que esta mujer hizo esta situación, imagínense que no cualquiera entraba a la casa de un judío, solamente si lo invitaba. Si esta mujer se mandó a la casa del fariseo, se acercó a Jesús, que era el invitado. Imagínense, vos estás en tu casa con un invitado de honor y viene una persona que para vos no es apta para que entre a tu casa y empieza a acariciarlo a tu invitado. ¿Qué haces? Me pregunto, ¿no? ¿Sacás la escoba, el escurridor o algo? O por ahí sos más de lo carácter tranquilo, tratás de decir, escúchame, salí de mi casa, no te conozco, quién sos, por favor, salí de acá. Entonces es lógica la reacción de este fariseo, de este dueño, de este hombre de casa. Versículo 39, cuando el fariseo que lo había invitado vio esto, dijo para sí, dijo a sí mismo, en sus pensamientos, si este hombre fuera profeta, sabría qué tipo de mujer lo está tocando. Es una pecadora. Entonces Jesús respondió a los pensamientos del fariseo. Y acá quiero detenerme. Cuando este fariseo vio a esta mujer, conocía su historial, conocía su repertorio de vida que llevaba, era conocida en toda la ciudad. Y pensó para sí, dijo, si este verdaderamente fuese el Mesías, iba a dar cuenta quién lo está tocando. Ahora lo interesante de todo esto es que Jesús sí sabía quién era esta mujer, pero también conocía los pensamientos de este hombre. Y acá es donde quiero hacer énfasis. Nuestra apariencia no significa nada para Jesús, porque Él conoce algo más profundo que son nuestros corazones, es decir, nuestros pensamientos. Nuestra apariencia no significa absolutamente nada. Y quiero hacer énfasis en esto. ¿Por qué? Porque aparentar ser buenos cristianos, pero con malos pensamientos, nos pone en la misma posición de aquella persona, o en este caso esta mujer, que visiblemente llevaba una mala vida, pero en su corazón estaba dispuesta a algo diferente con Jesús. Que nosotros nos mostremos como gente que tiene todo bajo control, que tiene todo bien, no va a evitar que Jesús pueda ver nuestros pensamientos y nuestro corazón. Porque en definitiva muchas veces nuestros corazones están en tanta falta como esa gente que a veces como iglesia nosotros discriminamos porque andan con el pelo suelto, haciendo referencia a la situación que ellos vivían, ¿no? Como iglesia nosotros hemos marcado una tendencia errónea en donde más importante es la apariencia. Y muchas veces la gente no viene a la iglesia porque su condición, su pecado ha sido expuesto a la sociedad. Entonces dice, ¿qué van a decir de mí si voy a ese lugar? Lamentablemente hemos manifestado esto como iglesia, que la gente no quiere venir porque tiene miedo a ser juzgada. Porque hemos dicho esto, si vos querés formar parte de nuestro club, tenés que cumplir estos requisitos, pero nunca le hemos dicho, vení así como estás, que Jesús no te va a dejar como estás. Por eso siempre, una vez en mis historias de WhatsApp, siempre pongo, vení así como estás, así como sos. Y me dijo una persona, sí, porque ustedes aceptan a cualquier persona. Y me llamaba la atención porque este es el pensamiento generalizado de la iglesia, lamentablemente, de muchos cristianos que consideran o piensan que para entrar a este lugar uno tiene que cumplir ciertos requisitos, cuando uno tiene que venir como está, como esa mujer en su condición, en su fama, pero venir humillado delante de la presencia de Dios y decir, Señor, acá está mi corazón. ¿Y por qué hago énfasis en esto? Porque somos muy rápidos para juzgar a la gente, y cuando alguien peca o alguien se equivoca, automáticamente vemos eso. Pero lo gracioso de todo esto es que yo puedo ver el pecado, pero no puedo ver el corazón. Todos nosotros podemos ver el pecado de alguien, en qué se equivocó, qué es lo malo que hizo, pero ninguno de nosotros tiene la capacidad de ver el corazón de la persona. Entonces, ¿por qué yo tengo me jacto, me impongo la autoridad o me pongo en el lugar de juzgar a los demás? ¿Por qué? Pienso mucho en esto. Porque podemos ver el pecado, pero nunca podremos ver lo que Jesús ve, el corazón.
Por eso, un desafío, una tarea para la casa. La próxima vez que te enteres que alguien se equivocó, que tomó malas decisiones, aun si las viene tomando hace mucho tiempo, que tu mirada no esté puesta en eso, porque no estamos viendo el corazón. Y nos podríamos pegar una gran sorpresa que ese corazón, esa persona que ha cometido errores, quizás tenga un corazón mucho más sano que el nuestro. ¿Por qué? Porque ha decidido ir a Jesús, al doctor de doctores. Es por eso que este fariseo que cumplía la ley, que hacía todo bien las cosas, que lo hospedó a Jesús, que le dio lugar a Jesús en su casa, pensó o tuvo en su corazón estos pensamientos, pero Jesús ya los conocía a todos. Entonces vemos que la apariencia para Jesús no es importante, porque Jesús conocía a esta mujer, veía su apariencia, pero veía su corazón. Pero también veía a este fariseo que tenía un buen aspecto, pero también habían cosas erróneas dentro de sí. Entonces Jesús le respondió al pensamiento del fariseo. Me encanta esto porque el fariseo pensó y Jesús lo escuchó sin que lo diga en voz alta. Y dijo, respondió al pensamiento del fariseo y le dijo, Simón, tengo algo que decirte. Adelante, maestro, respondió Simón. Heme aquí, envíame a mí. Le respondió bien. Entonces Jesús le contó la siguiente historia. Un hombre prestó dinero a 2 personas, 500 piezas de plata a una y 50 piezas a la otra. Pongámosle 500.000 pesos a una persona y 50.000 pesos a otra persona. Y continúa la historia. Sin embargo, ninguna de las 2 pudo devolver el dinero, así que el hombre perdonó amablemente a ambas y les canceló la deuda. A uno le canceló la deuda de 500.000 y al otro de 50.000. Entonces Jesús le pregunta a Simón, al fariseo, ¿quién crees que lo amó más a este amo, a este señor? Y Simón contestó, supongo que la persona a quien le perdonó la deuda más grande. Correcto, dijo Jesús. Luego se volvió a la mujer y le dijo a Simón, mira a esta mujer que está arrodillada aquí. Cuando entré en tu casa, no me ofreciste agua para lavarme el polvo de los pies, pero ella los lavó con sus lágrimas y los secó con sus cabellos. Algo que era inaceptable, pero ella lo hizo. Tú no me saludaste con un beso. Tú no me saludaste con un beso, pero ella, desde el momento en que entré, no ha dejado de besarme los pies. Tú no tuviste la cortesía de ungir mi cabeza con aceite de oliva, pero ella ha ungido mis pies con un perfume exquisito. Te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados. Por eso ella me demostró tanto amor. Pero una persona a quien se le perdona poco demuestra poco amor. Entonces Jesús le dijo a la mujer, tus pecados son perdonados. Los hombres que estaban sentados a la mesa se decían entre sí, ¿quién es este hombre que anda perdonando pecados? Y Jesús le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. La pregunta para vos y para mí es, ¿cuánto se nos ha perdonado a nosotros? Si yo hoy te doy una hoja y te doy una virome, y agarro una hoja y agarro una virome y empezamos a hacer una lista de nuestros pecados, ¿nos alcanza la hojita? Y capaz vamos a necesitar un bloc de hojas y un poquito más. ¿Cuánto Jesús nos ha perdonado a nosotros? ¿Cuántos errores y equivocaciones aún conscientes que hemos hecho fueron cubiertos por la gracia de Dios? Es por eso que el título de hoy era ¿desprecio o amor? Porque la pregunta es, ¿vos estás del lado del fariseo que ha recibido el mismo perdón que esa mujer, pero que se pone en la posición de juzgar? ¿O te pones en el lugar de esta mujer que, aún siendo consciente de los errores y la vida que tenemos, nos acercamos a Jesús y desparramamos delante de sus pies lo único que tenemos? Por eso es que lo que para muchos es motivo de rechazo, aún dentro de la iglesia, para Jesús es la oportunidad de mostrar su amor. Lo que es motivo de rechazo para mucha gente constantemente, los pecados que son motivo de rechazo para muchos, motivos de murmuración, motivos de burla, para Jesús son la oportunidad perfecta para mostrar su gracia, su perdón y su misericordia. Porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia.
por eso que ¿estamos llevando una vida de desprecio o amor? ¿Estamos imitando al fariseo o a Jesús? ¿En qué posición estamos? Porque cuando yo en mi corazón pensé de manera negativa sobre alguien que se equivocó, Jesús ya nos está diciendo, mira primero la viga que está en tu ojo, para luego poder mirar las ramitas, las pajas que están en el ojo ajeno. Y yo sé que es una palabra muy fuerte porque me impacta a mí. ¿Cuántas veces en el día me tomo el atrevimiento de ponerme en esta posición de juicio? Cuando Jesús lo que nos está diciendo es, amen, no desprecien, porque aún viendo el pecado ustedes no conocen los corazones. Pero si en esta noche nosotros hemos venido cargando una mochila muy pesada de fracasos y pecados, hay una buena noticia. No hay fracaso o pecado suficientemente grande que Dios no pueda cubrir. Porque vamos a venir delante de Él así como estamos, como esta mujer con su reputación arruinada, con un aspecto arruinado y mal visto para la sociedad del momento. Podemos venir así como estamos, pero Él no nos va a dejar como estamos. Él va a sanar nuestros corazones, va a restaurar nuestros corazones y nuestra vida y nuestro pecado va a ser escenario para que Jesús pueda mostrar su gracia y su misericordia a los demás. Porque si lo hizo con vos, lo puede hacer con cualquier otra persona. Si lo hizo conmigo, lo puede hacer con cualquier otra persona independientemente de su condición. El culto pasado, el mensaje era más bien para nosotros, ver nuestra vida espiritual. Pero este mensaje, que es una continuación de una misma secuencia, es para que empecemos a ver cómo es nuestro comportamiento hacia los demás. ¿Sabes por qué? Porque la mayoría de los pecados que Jesús denuncia, no son pecados contra Él, son pecados hacia otras personas que en consecuencia son contra Él. ¿Me hago entender? ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? La mayoría de los pecados tienen que ver con cosas que yo le hago al otro. Porque cosas a Dios le vamos a hacer todo el tiempo, por más que cumplamos toda la ley, todo, aún así no bastaría. Por eso Dios dice, yo voy a bajar la vara un poquito más abajo, que no sea tan alta, digamos, más sencillo. ¿Qué le están haciendo al otro? Porque si le hacen eso al otro, me lo están haciendo a mí. Cualquiera que le haga esto a mis pequeños, dice Dios, me lo están haciendo a mí. Murmurar, mentir, engañar, estafar, pensar. ¿Cuáles son nuestros pensamientos como iglesia? ¿Somos una iglesia que está amando? ¿Somos una iglesia como la que Jesús sueña? Que es una iglesia que abraza y levanta. Y aunque es repetitivo esto, es fácil decirlo, difícil aplicarlo. Es fácil ponerlo como eslogan, somos la iglesia que abraza, y suena hermosísimo. Pero ¿cómo se sentirá una persona que es rechazada en la sociedad cuando llega a este lugar? ¿Qué pensamientos habrán en mi corazón, en mi mente, cuando llega alguien que peca diferente a mí, pero que es pecador en fin como yo? Cuando tu vida ve con amor al que se equivoca, tu vida empieza a soltar una fragancia agradable. Y así como esta mujer derramó ese perfume más exquisito que el perfume que ella derramó, fue el corazón de ella delante de los pies de Jesús, diciendo, mirá, Señor, yo sé cuál es mi vida, cuál es mi reputación, todos me miran mal acá, por justa razón me equivoqué y es cierto, pero acá está mi corazón. Ni siquiera le dijo una palabra al Señor, no le dijo nada, solamente lloraba, lágrimas. Me imagino esa situación. ¿Cómo está tu corazón cuando ves al otro? Porque siempre decimos, de juzgar se encarga Dios Padre, de perdonar Dios Hijo, de convencer Dios Espíritu Santo, pero de amar nos encargamos nosotros. Por eso toda la gente que nos está viendo, que está compartiendo con nosotros este momento, animarlos a esto, a revisar el corazón, a ver el corazón, cómo estamos, qué fragancia está soltando tu vida donde te estás moviendo. Si sentís en tu corazón la carga y la culpa del pecado, quiero darte una buena noticia.
Nuevas son las misericordias de Dios sobre tu vida cada mañana. Esta es la oportunidad que tenés para acercarte a Él. No importa cómo estás, así como estás, así como sos, porque Él no te va a dejar igual. Pero si ya formás parte de la familia de la fe aquí, en la provincia, en otro país, en cualquier punto del mundo, quiero animarte a esto. Revisa tu corazón, así como estamos revisando los nuestros, para ver qué fragancia está soltando nuestro corazón cuando vemos a los demás. Y es mi deseo que a través de este mensaje el Señor bendiga tu corazón, haga resplandecer su rostro sobre tu vida y ponga en tu vida paz.